Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Martino de consultora ABMT y en este caso le vamos a mostrar cómo diagramar un diagrama de PERT. Para hacer un diagrama hay que tener en cuenta un par de cosas. Por ejemplo, primero diagramar una tabla con las actividades y en esa tabla hay que poner la clave de la actividad, una letra, se ponen letras, la actividad a realizar, esto hay que ponerle un orden por ejemplo, de la actividad que hay que hacer al principio y las actividades que ustedes creen que hay que hacer a lo último. Las actividades predecesoras y la duración, en este caso en días, por ejemplo, de cada actividad. La actividad que sería el objeto de estudio en este caso no tiene tarea predecesora porque es la tarea inicial y dura 4 días. Pero por ejemplo la tarea B sí tiene predecesora, que sería la tarea A. Entonces la tarea B no puede empezar hasta que no termine la tarea A. Esto es lo que te marca el diagrama de PER, que todas las actividades te marca un orden y hay que tener en cuenta una cosa, que hasta que no termine una actividad no puede empezar otra. Ese inicio de actividades y finalización de actividades se marcan con estos círculos que se llaman nodos. Los nodos son un espacio en el tiempo que marca el inicio y el fin de una actividad. Y la actividad se representan en flechas, por ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, hacemos el nodo 1, que estaría 0 porque es el nodo inicial, y vamos a marcar la tarea A. La tarea A, como ya les dije que las tareas se marcan en flechas, esta sería la tarea A, que dura 4 días. Entonces se pone la letra A y el 4 abajo, y se cierra la actividad, se finaliza con este nodo, con el nodo número 2 en este caso. Después iríamos a la tarea B. La tarea B tiene como predecesora, que significa que la tarea B no puede empezar hasta que no finalice la tarea. Entonces arranca acá la tarea B, en el nodo 2, que fue el fin de la tarea A. Entonces arranca la tarea B, que dura 5 días, y el fin de esta tarea es el nodo 3. Vamos a la tarea C. La tarea C tiene como predecesora la B. Entonces vamos acá, en el nodo del 3 al 5. Ponemos la tarea C y el número 4, que tarda 4 días. Para hacer la tarea D, vemos que tiene como predecesora la tarea C. Entonces, la tarea C finaliza acá con el nodo número 5 y arrancamos nosotros acá con la tarea D, que dura 3 días y finaliza con el nodo 7. La tarea E tiene como predecesora la tarea D. Entonces arrancamos acá desde el nodo 7, que es la finalización de la tarea D, y vamos a ponerle la letra E, la duración, que sería 3 días, y finaliza en este nodo, que sería el nodo 8. La F, la tarea F tiene como predecesora la tarea C. Entonces nos vamos a la finalización de la tarea C, que sería el nodo 5, y ahí hacemos la flechita con la tarea F y con la duración de 3 días. Y acá sería el nodo 6, la finalización de la tarea F. ¿Qué significa esta flechita naranja que viene para acá? Las tareas que son ficticias, como en este caso, se representan con una tarea, con una flecha así, de otro color y entrecortada. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué significa estas tareas ficticias? Que no nos van a perjudicar el camino crítico. O sea, son tareas que no tenemos que tener en cuenta, o sea, sí hay que prestarle atención, pero tenemos más tiempo para realizarla, entonces no nos va a afectar el camino crítico. ¿Por qué? ¿Qué es el camino crítico? El camino crítico son todas aquellas tareas en donde tenemos un tiempo para hacerlas y no nos podemos exceder, ya que si nos excedemos en el tiempo para realizar estas tareas, nos estaría atrasando toda la obra. Cualquiera sea la tarea que se atrase, después se repercute en toda la obra y nos atrasa la obra. En el caso de la tarea G y la tarea F,
esas son actividades ficticias que no nos van a perjudicar en el camino crítico. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el camino crítico? Bueno, el camino crítico se marca los nodos con otro color. En este caso sería el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 5, el nodo 7, el nodo 8, el nodo 9 y el nodo 10, que nos estaría marcando el camino crítico. Así que bueno, seguimos haciendo las tareas. La F ya la habíamos hecho. Vamos a hacer la G. La tarea G tiene como predecesora la tarea B. Entonces vamos al fin de la tarea B, que es el nodo 3. El nodo 3 marca la finalización de la tarea B. Recuerden que hasta que no termina una tarea no puede comenzar la otra. Y vamos a marcar la flechita con la letra G, que representa la letra G, y tardaría 5 días en realizarse. Entonces la cerramos con el nodo 4. El nodo 4 finaliza la tarea G. Y también es una actividad ficticia, como ya le expliqué hoy. Vamos a la tarea H, que tiene como predecesora la tarea E. La tarea E estaría acá. Finaliza en el nodo 8. Entonces arrancamos la tarea H, que dura un día y se extiende hasta el nodo 9. El nodo 9 sería la finalización de la tarea H. Después nos vamos a la última actividad que tenemos acá, que sería la I, que su predecesor es la H. Entonces acá el nodo 9 sería la finalización de la tarea H, y sacamos una flechita hasta el nodo 10 y le ponemos la letra I y la cantidad de días, que son 6. Perfecto, aquí estaríamos finalizando el diagrama de PERT. Ahora les explico cómo se confeccionan estos numeritos que tiene acá. Una vez que está hecho el diagrama se le ponen los números, ¿no? En este caso sería el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9 y el número 10. Este sería el orden. Y después marcamos el camino crítico, pero para eso hay que saber los tiempos cercanos y los tiempos lejanos de cada actividad. En el nodo 1 las dos van, en el nodo 1 se empieza, por ejemplo, a sumar. Sumamos 0. Acá este 4 viene porque la tarea A dura 4 días, entonces ponemos 4 días. La tarea B, en el nodo 3 ponemos, sumamos la tarea del nodo A al nodo B, que sería 5. 5 y 4, 9. 9. Y 4, 13. Después sumamos la tarea D, serían 16. Sumamos la tarea E y nos da 19. Sumamos la tarea H y sería 19 más 1 son 20. Después sumamos la tarea I, serían 20 más 6, 26. Después sumamos la tarea K, la G, que sería 9 y 5, 14. Y nos quedaba por sumar esta, que da 13 y 3 más de la tarea F son 16. Ahora empezamos a sumarlo. En el nodo final se resta, para la resta se hace al revés, para poner el número lejano. Bueno, el número lejano le ponemos el 26, porque es así. Se pone el mismo número que el 26. Y entonces empezamos a restar para atrás. Sería 20, serían 26 menos 6 nos da 20. 20 menos 1 nos da 19. 19 menos 3 nos da 16. 16 menos 3 nos da 13. 13 menos 9, 13 menos 4 nos da 9. Después 9 menos 5 nos da 4. Y 4 menos 4 nos da 0. Entonces, así se estaría diagramando el diagrama de PERT. Y
bueno, ya estaría finalizado el diagrama de PERT. Tengan en cuenta siempre como primer paso de hacer la tabla con las actividades, darle prioridad a cada actividad, ponerle su predecesora, la duración en tiempo que va a tardar, y tener en cuenta que los nodos son espacios en el tiempo y las tareas se representan en fecha, y que cada actividad no puede empezar, una actividad nueva no puede empezar sin que la predecesora haya terminado. De esta manera queda confeccionado el diagrama de PERT. Y bueno, creo que no hay más nada para explicar. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Taranto Santiago, soy miembro de la consultora ABMT y bueno, en esta ocasión le voy a explicar el diagrama de Gantt, previamente a lo explicado mi colega Lucas con el diagrama de PERT. Una vez que tenemos definido la red de PERT, volcamos todos los datos sobre este diagrama, que se basa en tener columnas con números, que son las que están a la izquierda. Después con una columna con nombre de tareas, que acá vamos a ordenar todas las tareas que vamos a realizar en el proyecto. Tenemos la columna de duración de días, que acá le vamos a poner la cantidad de días que nos demanda dicha tarea, y el comienzo de la tarea, que automáticamente el programa le va a dar la finalización, previamente editando los días que vamos a trabajar con los horarios. Bueno, una vez que nosotros tenemos cargado todas las tareas con la duración de días, empezamos a cargar lo que sería comienzo y fin de las tareas. Una vez que lo tenemos todo resuelto, que ponemos todas las fechas, nos vamos a la columna de predecesoras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las predecesoras quiere decir que nosotros no podemos iniciar la tarea número 2 sin haber terminado la tarea número 1. Así que en este caso la predecesora de 2 es 1. Y si nos vamos a la tarea 3, nosotros no podemos iniciar la tarea 3 sin haber terminado la tarea 2. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que la tarea 3 es predecesora de 2. Entonces nosotros, una vez que terminamos la tarea del relevamiento de puesto de trabajo, podemos comenzar con las condiciones de trabajo. Y así sucesivamente hasta terminar con el proyecto. Hola, buen día. Bueno, en esta oportunidad le vamos a explicar cómo se confecciona el método matricial. El mismo consta de 3 pasos. Primero es confeccionar la tabla, segundo hacer la suma y tercero hacer la resta. Nosotros, como vemos acá, tenemos el PERT con el cual vamos a trabajar para confeccionar lo que sería la tabla, el primer paso. Bueno, los nodos van a estar representados tanto en la forma vertical como en la forma horizontal, del 1 al 10. Para empezar a confeccionar la tabla, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar el nodo inicial, que es el 1, y ver que a través de una tarea vamos a proceder a iniciar el nodo número 2. Una vez que hayamos finalizado el número 1. Entonces, decimos que el nodo 1 termina cuando empieza el nodo 2. ¿Y cuál es la tarea en días? 4. Entonces lo colocamos en este casillero. Luego seguimos por el nodo 2. El nodo 2 finaliza y luego arranca el nodo 3, que va a estar dado por una tarea que va a estar dada por 5 días. Entonces, del nodo 2
al nodo 3 colocamos 5 días. Luego seguimos por el nodo 3 cuando decimos que el mismo finaliza y comienza la tarea número 4. Entonces, nos paramos en el nodo 3, vamos hasta el nodo 4 y ahí colocamos el 5, que es el que está acá abajo en la tarea. Luego seguimos porque cuando termina el nodo 3 arranca el nodo 5. Entonces vamos del nodo 3 al nodo 5 y tenemos que la tarea es 4 días. Luego el nodo 4 hay una tarea ficticia. En el nodo 5 vemos que tenemos cuando finaliza el nodo 5 y empieza el nodo 6, la tarea es de 3 días. Entonces, del nodo 5 al nodo 6, la tarea de 3 días. Luego, del nodo 5, pasamos a través del vector que va a desembocar en el nodo 7. La tarea es de 3 días. Entonces, de 5 días a nodo 7 dura 3 días. El nodo 6 es una tarea ficticia. El nodo 7, lo mismo que dijimos precedentemente. Cuando termina el nodo 7, comienza el nodo 8 a través de una tarea que dura 3 días. Del nodo 7 al nodo 8 dura 3 días. Del nodo 8 pasamos al nodo 9, cuya tarea dura un día, como veremos acá. Y luego, del nodo 9, pasamos al nodo 10, al último, donde vemos que tiene una tarea donde su duración es de 6 días. Bueno, así terminamos la primera parte de cómo se confecciona la tabla. En los próximos videos vamos a explicar cómo se confecciona la segunda y tercera parte, que es la suma y la resta. Espero que les haya gustado mucho y si cualquier consulta pueden dejar vuestros comentarios en la página. Muchas gracias. Continuando con la explicación del método matricial, en este caso y por último, voy a explicar la suma y la resta del mismo. Comenzando por la suma, como vemos aquí, al lado del 1 se le va a aplicar un valor de 0, porque cuando empiezan las actividades todavía no se completa ningún día, entonces el valor va a ser de 0. Si continuamos sobre la fila del 1, vamos a coincidir con el valor de 4, que es el número que se le va a sumar a 0, y como corresponde a la columna del 2, el resultado final se aplica en la fila del 2 y es igual a 4. Continuando con el mismo procedimiento, si seguimos sobre la fila del 2 coincidimos con el 5, entonces como corresponde a la columna del 3, se realiza la sumatoria de 4 más 5 y se aplica en la fila 3 y ese resultado es 9. En este caso el 9 coincide con dos valores. Primero se suma 9 más 5 y como corresponde a la columna del 4, el resultado final es 14, como se ve en la fila del 4. Luego se realiza la sumatoria de 9 y 4, como corresponde a la columna del 5, se aplica en la fila del 5 y es igual a 13. Y como vemos, en el caso del 4 no tiene ningún valor, porque como se ve en el diagrama, corresponde a una actividad ficticia. Continuando con la sumatoria, en el valor de 13 también coincide con dos valores, en este caso el 3, y como corresponde a la columna del 6, el resultado final en la fila del 6 es 16. El 13 nuevamente coincide con un 3, y como corresponde en este caso en la columna del 7, el resultado final va en la fila del 7 y es 16. Y acá nuevamente
En el 6 no hay ningún valor porque también, como se ve en el diagrama, es una actividad ficticia. Continuando con la sumatoria de 16, le corresponde un 3, y como corresponde a la columna del 8, se aplica el resultado final en la fila del 8 y es 19. A 19 se le suma 1 y como corresponde a la columna del 9, se aplica en la fila del 9 y es igual a 20. Y al 20 se le suman 6 como corresponde a la columna del 10, se aplica en la fila del 10 y es igual a 26. Ahora vamos a pasar a la resta, en donde es el mismo procedimiento pero a la inversa, y se va a empezar con el número 26, como se ve acá, que es el número de día que más se puede atrasar el trabajo. Entonces, a ese número 26, como corresponde a la columna del 10, si bajamos, va a coincidir con la fila del 9, entonces si se hace 26 menos 6, ese resultado se va a aplicar en la columna del 9, que es igual a 20 como se ve acá. Continuamos bajando, a 20 se le resta 1 y como corresponde en la fila del 8, el resultado se aplica en la columna del 8 y es 19. A ese 19 se le va a restar 3 y como corresponde a la fila del 7 se aplica en la columna del 7 y es igual a 16. A ese 16 se le van a restar 3 y como corresponde, aquí se produce un salto, como en el caso anterior, y como corresponde, aquí como vemos en la columna, en la fila del 5, se aplica ya el resultado directamente en la columna del 5 y se saltea al 6 porque es una actividad ficticia como vemos aquí. Al 13 se le van a restar 4 y como corresponde a la columna del 3 se produce otro salto y se coloca el resultado en la columna del 3. En este caso en el 4 no, porque también es una actividad ficticia. Y a ese 9 se le van a restar 5 y como corresponde a la fila del 2 se coloca el resultado en la columna del 2 y es igual a 4. Y a ese 4 se le van a restar 4, como se ve aquí, y como corresponde en la fila del 1, se va a colocar el resultado sobre la columna 1 y es igual a 0. Y así es como finaliza el método matricial.